Hola amor, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a explicar acerca del mod. Se llama Wildflower Atelier no sé qué. Te voy a dejar, yo creo que vas a estar viendo en tu pantalla la captura del mod, de cómo se llama, de cómo está puesto en el Nexus Mod, porque de ahí los descargo. Y básicamente es esto, son las máquinas que yo ya te había dicho en videos pasados. Y lo primero que tenemos que saber antes de mostrarte las máquinas como tal es cómo conseguirlas. Entonces, nos vamos a ir en nuestro caballito. Ay, me atoró. Mm, el mod, este mod en específico te va a agregar es un cuadrito de paquete Junimo, ¿ok? Este lo vas a poder encontrar a la derecha de la casita de abandonada, de donde te vende el ratoncito los sombreros, ¿ok? Que es esta que está acá. Que me gustaría saber si algún día le podemos arreglar su casa. Y antes, déjame te... Ay, no me traje el hacha. Bueno, no te voy a poder enseñar sin quitar el árbol. Pero básicamente aquí, antes de este círculo de hongos, hay un cuadrito de paquete Junimo, ¿ok? Que son como los que encuentras en el centro cívico. Y te va a pedir ciertas cosas que son cosas que tú puedes recolectar en el mapa. Por ejemplo, estas, que es la Wild Raspberry, que es nueva, ¿ok? Entonces, esa te la va a pedir, te va a pedir algunas otras, que son cositas que puedes ir, como recogiendo en el mapa, y otras cosas que son normales, de que miel, de que si jarabe de no sé qué, o alguna comida, de que tráeme 3 galletas, tráeme 3 esto, tráeme 3 lo otro. Les voy a enseñar ese en específico en un video nuevo, que es en el que les voy a estar haciendo una recapitulación del año que hemos jugado desde cero. Y les voy a venir a mostrar, por si quieren pasar a ver cómo se ve y lo que te pide, lo pueden ir a ver en el siguiente video, en el próximo video que les voy a subir. Y pues básicamente te pide cosas que puedes recolectar y que puedes hacer tú en tu cocina, o que puedes ir a comprarlas con Gus. Y ya que lo completas, porque son 5, como es que te digo que es como un lote de los Junimos, que es como el que tienen en el centro cívico. Ya que completas, y entonces te va a decir, cada que completes uno te va a decir, vuelve mañana, que no sé qué, y te van dando como algo, creo que sí te dan algo, como una recompensa. Y así hasta que completas todos. Y ya que completas todos, te va a decir, vuelve mañana y que no sé qué. Y ya que vienes, va a estar el círculo de hongos. ¿Qué vas a encontrar aquí? Bueno, primero entras. Ya que entras, vamos a empezar, no hay nadie, ¿ok? No hay nadie. Está todo esto, está igual, está bonito, pero en lugar de los vendedores va a haber otros cuadritos de paquetes de Junimos, ¿ok? De hecho, creo que más bien para entrar necesitas gemas Junimo, te pide 5, y esas están fáciles de hacer, porque hay dos cosas que desde el inicio te dan como la receta, que son de como del productor de paquetes, y de que es el destilador. Entonces, eso los puedes hacer y te piden muy poquitas cosas. Te piden te pide cuarzo, madera y hierro, y te pide azúcar, madera y hierro. Entonces, esos dos de inicio los puedes hacer. Ya que entras, están los paquetes como de Junimo y te van a pedir cosas. Ya que completes cada uno, te va a decir vuelve mañana, y ya al día siguiente ya va a estar el vendedorcito. Ok, ahora, vamos por partes. Ya que los más difíciles creo que se me hicieron fueron y estos. Estos son los más fáciles. El primero que desbloqueé fue este. Y aquí mismo te van a vender las cosas que vas a necesitar para las máquinas. Y también te van a vender las máquinas. Por ejemplo, aquí puedes comprar el productor de paquetes. Y necesitas, vas a necesitar cosas para que funcionen. Entonces, te va a vender que lo necesitas, pero lo necesitas para otra máquina, no lo necesitas para esta. Entonces, no necesariamente te va a vender lo que necesitas para la máquina que te está vendiendo. Te va a vender cosas que si vas a necesitar para, por ejemplo, para y te vende el lúpulo, te vende las hojas de té, y con esos vas a poder usar y pero todos los demás no los puedes usar
porque necesitas otra cosa. Esas otras cosas te las van a vender los demás vendedores. Ya no sé si me voy explicando. O sea, algunos te van a vender las máquinas, pero no te van a vender lo que necesitas. Entonces necesitas desbloquearlo todos, porque entre todos como que se complementa para todas las máquinas. Entonces, aquí mismo te las venden. Es muchísimo mejor pues sí comprarlas con las gemas Junimo, porque gastas menos materiales, ¿ok? Y aquí te va a vender semillas, que vas a necesitar algunas frutas y algunas cosas para las máquinas. Te vende más máquinas, te vende cosas que sí necesitas, como por ejemplo las lágrimas heladas. Yo tengo muchísimas gemas ahorita, pero de inicio pues no vas a tener nada. Y eso te vende productos que vas a necesitar. Las harinas las necesitas y es más fácil que vengas y las compres a que por ejemplo las hagas, pero de que las puedes hacer. Y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces todos te van a vender material, o sea, cosas que necesitas para las máquinas o las máquinas, ¿ok? Entonces, no necesariamente, te repito, te venden lo que necesitas específico para las máquinas, sino que te venden la máquina y te venden a lo mejor lo que es para otra máquina. Por ejemplo, te vende algunas semillas que te sirven para otra cosa. La necesitas para esta. Y estos necesitas flores, entonces por eso te vende algunas de estas semillas. Pero los otros, por ejemplo, no te venden. Si desbloqueas tiene todo, tiene la máquina y tiene todo lo que necesitas, pero los demás no. Y en específico, que es esta ratonzuela, te vende los catálogos de muebles. Aquí conseguí yo todos mis catálogos de muebles, ¿ok? Entonces, pues me salió más barato pagarlo con las gemas que pagarlo con dinero. Y por eso también conseguí rápido mis catálogos. Y ya, eso es todo lo que tienes que saber. Si no quieres como gastar tanto material haciendo las máquinas, porque para hacer las máquinas de repente ocupas 20 de azúcar o 10 de azúcar y cada azúcar te cuesta 100 pesos. Entonces vas a estar necesitando 20,000 para el azúcar. Y así es entre más dinero, y a lo mejor de inicio lo que quieres es ganar dinero, no perderlo. Entonces, pues sí, eso. Es mejor que te crees estos primeros que te dije, y a partir de ahí, a ver, estos dos que son como los más fáciles, que son los que te aparecen desde el inicio, estos dos, y te los creas y pues con eso empiezas. Ok, ya que sabes dónde puedes conseguir las cosas más fáciles, ahora sí, nos vamos a nuestra cafetería. Que el mod es para las máquinas, ¿ok? No te da como un espacio para hacer una cafetería y que, por ejemplo, vayan los personajes, o sea, los aldeanos, y te compren, porque pues no sé si hay un mod para eso, pero en específico no es para eso, es para las máquinas nada más. Es como por ejemplo para que si tú juegas con amigos o eso, puedas hacer como a lo mejor una simulación de que les vendes cosas, pero así como tal, como que te dé un espacio para que te hagas una cafetería, no lo tienes. Es nada más la creación de las máquinas y de las cosas que puedes hacer. Y ahora sí. Bueno, por eso mismo de que no hay un lugar y que no es como que puedan venir los personajes, los aldeanos a comprarte, yo creé esta cabaña, y aquí es donde les voy a estar enseñando, que es nada más como una simulación de una cafetería. Y yo lo hice con esta temática de tipo bosquecito, tipo hadita y eso. Y por eso está, digamos que tematizada de esta forma. Entonces, tengo algunas cosas, tengo muchas cosas por enseñarte, tengo muchas cosas por explicarte. De momento, porque según yo ya tengo todas las máquinas y según yo ya descubrí todo lo que se necesitaba. Y bueno, de hecho, apenas hace 2 días, que fue cuando me empecé a meter para acomodarte, para explicarte de forma más fácil, me di cuenta de algunas cosas de las que no me había dado cuenta, porque te había dicho, o no me acuerdo si fue, es que ya te había grabado el video del mod, te empecé a grabar más bien y se dañó el video, ¿ok? Se dañó el video. Y en ese video te decía que había yo instalado mal el mod, ¿ok? Lo había instalado mal, y por eso en videos anteriores, que son de hace 2-3 meses, que te hablé de las máquinas, te dije, después te hago un video en específico explicándote exactamente lo que hace cada máquina, que te enseñé en un video, y te dije muy por encima cómo funcionaban y lo que se necesitaba, porque además te dije, es que hay unas máquinas que todavía no sé cómo usar, porque ya intenté usarlas y ponerles muchísimas cosas y ninguna me da, no me daba, pues no me dejaba usarlas con nada de lo que intentaba yo usarlas. Y eso era porque tenía mal instalado el mod y no tenía todos los complementos que se necesitaban. Antes de explicarte lo de las máquinas, tienes que saber que cuando instales el mod vas a necesitar
le vas a picar y te va a decir, para este mod necesitas todos estos complementos. La misma página donde lo descargas te lo va a decir. Todos los que te diga ahí tienes que descargarlos también para ponerlos, ¿ok? Si te dice, por ejemplo, si tienes el Expanded, hay como 2 complementos que ya vas a tener, entonces pues esos nada más no los vuelvas a descargar porque pues ya los tienes. Y nada más asegúrate que todos los demás que tengan falta, si los descargues y los pongas. Porque si no, entonces no te van a funcionar las máquinas como deberían de ser. Y no puedes, y si tú no descargas un complemento, es que hay uno en específico que te sirve como para ver cómo funcionan las máquinas, ¿ok? Entonces, yo no tenía todos, entonces no podía usar las máquinas como se debería y no podía ver la configuración de las máquinas, entonces tampoco podía ver cómo se utilizaban y por eso, pues no podía usarlas porque básicamente yo decía, ¿cómo voy a usar esta máquina si esto y esto no lo tengo? ¿Ok? Entonces, ahorita te voy a explicar qué cosas no podía tener y cómo, ya después yo sola, sin querer queriendo, en esta máquina en específico, como quien dice sin querer, descubrí cómo hacer esta cosa, ¿ok? Esta cosa que necesitaba. Pero primero vamos a iniciar con las máquinas de hasta arriba, ¿ok? Estas máquinas para todas, bueno, no para todas, de aquí para acá necesitas harinas, que son las harinas que vemos ahorita con los vendedores, ¿ok? Yo ahí fui y las compré, pero, si tú no quieres ir a comprarlas o todavía no tienes suficientes gemas Junimo como para comprarlas, las puedes hacer y para eso necesitas esta máquina en específico. Esta máquina en específico se llama Kitchen Mortar, que es básicamente, aquí puedes hacer todas las harinas. Bueno, no todas, en realidad no todas, pero te sirven para hacer cosas acá, ¿ok? Eso es a lo que quiero llegar. Te sirven para hacer cosas en las otras máquinas. Entonces, aquí, por ejemplo, cosas que vas a necesitar. El pectin es una cosa que puedes hacer, que es en específico. Lo que te sale aquí tiene que ser específicamente lo que vas a meter para conseguir las cosas, ¿ok? Si tú metes una Wild Raspberry, te va a dar 5 pectines. Si tú metes una hoja de té, te van a dar polvo de matcha. Si tú metes un cannoli, te va a dar bueno, se llama cannoli almond, que se supone que son almendras, entonces te va a dar harina de almendra y te va a dar, le picas aquí y te dice que te va a dar también leche de almendra y pues todos te van a dar la gema Junimo, ¿ok? Entonces te va a dar harina y leche de almendra. Lo mismo pasa con el coco, te va a dar harina y leche de coco. Y con el arroz te va a dar harina y leche de arroz, ¿ok? Y ya de lo demás, por ejemplo nada más te va a dar como quien dice, la harina de maíz y esta es la harina de trigo y te va a dar también otra que se llama pastry flour, ¿ok? Que no las he usado para hacer nada de lo demás, pero todas estas harinas en específico te ayudan a hacer otras recetas en tu cocina también. Entonces, todo de aquí te sirve. Aparte de que, por ejemplo, puedes hacer aquí aceite de oliva, puedes hacer chocolate, o sea, las barras de chocolate. Y puedes, por ejemplo, es que estos tienen nombres así como chicken no sé qué, honey no sé qué, merengue no sé qué, Milky Way no sé qué, y Wildberry Mushroom, que entonces, por el nombre que tiene ya la Z, te va a dar como el producto, que es harina de trigo, leche, azúcar, miel y huevo. Como se llama chicken, te da huevo. Como se llama honey, te da miel. Como se llama merengue, es como merengue, te da azúcar. Leche blanca, pues leche. Y with berry, no sé en realidad la traducción exacta, pero me imagino que tiene que ver con la harina o con el trigo. Y pues esto es todo lo que le puedes meter a esta máquina en específico y te va a dar todos estos productos en específico, ¿ok? Y pues para demostración le vamos a meter nosotros Wild Raspberry porque nos va a dar pectin, que eso es lo que nos sirve para otras cosas. Y también tenemos aquí el coco y eso nos va a dar pues otras cosas, ¿no? Y como puedes ver aquí, nos da el pectin, ¿ok? Y es todo. Le podemos meter otra, pero le voy a meter un coco para demostración de las harinas y nos va a dar la harina, pero con las harinas se tarda un poquillo más. Poquito, no tiene nada así como que súper tardado. Entonces nos da la leche y la harina de coco, ¿ok? Ahora, ya con eso resuelto, vamos a los siguientes. Primero se llama Deluxe Dessert, todos están en inglés, ¿ok?
mi novio me había cambiado las cosas de español, no sé cómo lo hizo, para serte bien sincera, no sé cómo lo hizo, no sé si le movió algo y me daba ya las cosas en español, pero los nombres se quedaban igual, o sea, me daba como todo lo demás, todo lo que decía aquí, todas las descripciones en español, pero los nombres de las máquinas se quedaban igual. Pero no sé qué, no, yo no supe cómo arreglar eso y no me lo ha arreglado él, entonces por eso vamos a estar viendo las cosas en inglés y yo les voy a estar tratar de traducir con mi inglés de Open English. Y para en específico nos va a dar pudines, ¿ok? Y para los pudines necesitamos el pectin. Por eso hace ratito te dije que primero hiciéramos el pectin. ¿Qué es lo que podemos ponerle cualquier bueno, no es cualquiera. Aquí te especifica qué cosas le puedes meter, ¿ok? No cualquier fruta te va a agarrar. Entonces, aquí están las que en específico puedes usar. Y también flores, pero estas son las flores específicas que puedes usar, ¿ok? Si le quieres meter una flor diferente, no va a funcionar. No sé si me explico. Aquí te especifica claramente lo que sí y lo que no puedes usar. Por eso te digo que tienes que instalar bien el mod para que puedas usar la máquina como se te plazca. Y en esta ocasión yo creo que todo lo vamos a estar haciendo de cereza, pero tengo todas estas y todas nos funcionan, ¿ok? En este caso en específico vamos a hacerlo de cereza. Nos sirve para hacer cupcakes, ¿ok? Y se llama Dessert Stand. Y nos sirve para hacer cupcakes y por lo regular en todas son lo mismo, son las mismas frutas que puedes usar y son las mismas flores que puedes usar, que son las ya especificadas, pero para en específico lo que necesitas es la harina que se llama así cake mix, que es harina para pastel básicamente, es lo que necesitas para hacer los cupcakes. Entonces esta máquina te da cupcakes y necesitas harina de pastel para hacer los cupcakes y una flor de las que ya están especificadas. Le metes la fruta y te va a hacer el cupcake, ¿ok? Esta de aquí, bueno, para también, aquí tengo yo todas las harinas, por eso no nos está funcionando cada máquina, ¿ok? Entonces, el pectin ya tenía yo aquí, pero ya tenemos también uno nuevo. Y aquí tengo el cake mix y tengo todas las demás harinas. Esta es la de pastel, esta es la de pie, esta es la de donas, esta es la de galletas y esta es la de muffins, ¿ok? Porque hay dos máquinas, en una puedes hacer cupcakes y en la otra puedes hacer muffins. En esta en específico es la de los cupcakes y no me acuerdo, creo que en esta es en la que haces los muffins, sí. Ok, entonces cupcake y muffins pues no son iguales y los muffins son básicamente como que sin nada arriba, como sin la decoración de arriba y los cupcakes son como con ya la decoracióncita arriba, como con la crema y todo eso, ¿no? Y tienes como que mezclada la harina con lo que le metas y lo otro es como que lo tiene por encima, no sé si me explico. Igual, las mismas frutas y las mismas flores son las que se usan en todas. Todas tienen esa lista específica de frutas y de flores que se pueden usar, que son todas estas frutas y todas estas flores. Si tú le quieres meter una flor que no está aquí, no va a funcionar. Si tú le quieres meter una fruta que no está aquí, no va a funcionar, ¿ok? Entendido eso, ahora metemos nuestra cereza, porque ya traemos nosotros la harina y se van a empezar a hacer. Y ahora, esta es para hacer pasteles, ¿ok? Pastel de algo, eso es lo que dice aquí. Entonces, igual, misma fruta, misma flor y otra vez la harina para pastel y le metes la fruta y te va a empezar a hacer el pastel y se ven de esta forma. Aquí está como dando círculos y por eso sabes que ya está preparando y se mueven los poquitos de aquí, por eso sabes que ya está preparando y estos dos son bien evidentes que ya están preparando. Y nos quedamos dormidos. Entonces, hasta aquí creo que está entendible. Es mejor que tú, desde el inicio, pongas bien tu mod y así puedes ver qué necesitas específicamente para cada máquina, que fue algo que a mí me falló. Ahora, son tardados, sí, ¿por qué? Porque como puedes ver, ya pasó un día y todavía no te lo dan, ¿ok? Hay unas máquinas que te lo dan en ese ratito, como lo es que es como el que hace todos los ingredientes, te lo da en ese mismo ratito y las demás puede tardar de un día para otro o 2 días haciéndose, ¿ok? Estas son para hacer galletas. Aquí en específico puedes usar estos que son los jarabes, que son los sirups, que son los destilados, le digo yo. Y son todos los destilados,
que puedas hacer en la máquina de destilados. Todo lo que salga de esa máquina lo puedes venir a meter y te va a dar las galletas, porque las galletas son básicamente estas galletas que son como el circulito y tienen como un hoyito en medio y ahí tienen como una mermelada y así, pues así son estas galletas. Y pues nada, metemos la fruta y te lo va a dar. Y no traigo ningún destilado. Déjame ver si tengo acá. Bueno, mira, deja que nos dé esa y ahorita te muestro más adelante el destilado, ¿ok? Voy a meterle... Es que otras máquinas también les puedes meter los destilados, pero ahorita déjame continuar con las explicaciones. Para este en específico vamos a necesitar la harina de las donas, porque esa máquina te hace las donas. Y pues nada, es básicamente lo mismo. Le metes la fruta y la flor que ya están especificados y van a empezar a funcionar, ¿ok? Da como, parece que está dando vueltitas y esa ya sabes que está funcionando. Hace el rolillo así y ya sabes que está funcionando. Ahora, estos tres en específico son para dulces, como para dulcecitos. Entonces, nada más lo que tienes que hacer es meterle la fruta o la flor y algún destilado. Entonces, le metes no necesitas nada más que la fruta, se la pones y ya te está creando el dulce. También, solo necesitas la fruta o la flor, si no quieres meterle otra cosa. También le puedes meter destilado y además tiene el plus que le puedes meter gemas, ¿ok? Gemas, todo lo que... estas en específico son gemas, ¿ok? Y esas las puedes usar. Ahora, ¿le puedes meter cualquier mineral? No, en realidad no, porque como puedes ver, está especificado aquí cuál es. Entonces, no puedes meterle otro. Si no está aquí, no te va a funcionar. Si no está aquí, no te va a dejar meterle. Entonces, tienen que ser estos en específico. Y para estos, yo ya te tengo aquí unos preparados. Los metí, no me acuerdo si aquí, no, aquí están las flores. Aquí están los ingredientes y aquí tengo las cosas. Entonces, para esos te dan aquí. Y justo sin querer, la verdad sí fue sin querer, agarré una gema de esmeralda, agarré una gema, un diamante pues, y agarré un rubí. Sin querer los agarré, de verdad fue sin querer. Y pues se nos formó aquí nuestra bandera, ¿no? Y pues te da básicamente, es como un palito de dulce, como de paleta, pues, es como una paleta larga, por así decirlo. Y eso es lo que hace cuando le metes gemas. Y lo que hace cuando le metes un sirup, o sea, un destilado, nos va a dar como un dulcecito chiquito en especial. La fruta y la flor te da paletas y el sirup te da el dulcecito. Entonces, te da paletas redondas, la flor y la fruta te da paletas largas, las gemas, y te da un dulcecito los destilados, ¿ok? Nosotros le vamos a meter una cereza porque pues nada más para fin de que todo salga de cereza y por eso le estamos metiendo cereza a todo. Pero pues es cualquier fruta y cualquier flor que ya te venga establecida aquí. Te las vuelvo a poner para que las estés recordando. Son esas. Si no le pones esas, pues no te va a funcionar. Ahora, en específico te hace bombones, por eso se llama Marshmallow Mixer. Su nombre lo dice, no lo necesitas saber. Otra cosa que no vas a necesitar es la flor esta que se llama Marshmallow, ¿ok? Entonces, es básicamente un juego de palabras para decirlo del bombón, porque pues marshmallow es el bombón. Y las frutas que ya hemos visto, más esa flor, te va a dar el bombón, ¿ok? Y aquí se está como llenando el trastecito, ya vas a saber que está funcionando por eso. Hace como que está como hirviendo el dulce, entonces sabes que está funcionando y está girando, por eso sabes que está funcionando. Ahora, aquí en específico, para tú ya conoces ¿ok? Tú lo conoces, yo lo conozco, todos conocemos a nuestro queridísimo barril. Ya sabemos qué cosas meterle normalmente y qué no. ¿Qué es lo que pasa con el barril, con este mod? Que si tú lo usas... Ay, ese no era. Que si tú lo usas con el té, te va a dar esto, que es la kombucha. Y pues todo lo demás, por si no lo sabías todavía, si le pones trigo, te da cerveza. Si le pones lúpulo, te da cerveza pálida. Si le pones hojas de té, pues te da té verde. Si le pones café, te da el café. Si le pones miel, te da la hidromiel. Si le metes el arroz, te va a dar el vinagre. Que creo que esto del vinagre, no, por lo regular, no todos lo saben. Entonces, si le metes el arroz, te va a dar el vinagre. Y cualquier verdura te va a dar zumo de esa verdura y cualquier fruta te va a dar zumo de esa fruta, pero hay frutas en específico que te van a dar vino, ¿ok? Entonces eso también es irlo descubriendo. Y si no sabes, pues aquí están la lista de frutas que nos dan el vino. Y pues ya, estos son como... Ay, mira, esto nunca lo había visto. Estos son como de recolección.
Y estos son las verduras que ya sabes que puedes usar. Y lo único diferente para este en específico es que si le metes un té, te va a dar la kombucha, ¿ok? Kombucha de el té que le hayas puesto, ¿ok? Porque el té también puede ser té de diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un té de los que yo ya tengo para hacerte la demostración, que es, por ejemplo, este té de granada. Y le vamos a poner este té de granada a nuestro barril normal y nos va a dar una kombucha, ¿ok? Ahora, el siguiente barril es para hacer miel. En realidad no sé la traducción exacta de miel, pero me suena como a la hidromiel, ¿no? Que es como hidromiel, pero de algo, ¿ok? Porque necesitamos mieles para que funcione. Entonces va a ser como hidromiel de cualquier fruta, hidromiel de cualquiera de estas flores. Entonces, nosotros ya traemos miel en el inventario. Aquí está. Y vamos a usar nuevamente nuestra cereza para hacer hidromiel de cereza. En la que sigue vamos a poder hacer no sé cómo llamar esto porque se supone que es como si fuera un té, algo así, pero más bien siento que es como, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Pues es una bebidita, ¿no? Y vas a necesitar lúpulo. Entonces es como hacer una cerveza, se puede decir, de fruta o de flor, que son estas frutas en específico, estas flores en específico. ¿Ok? Y nosotros qué vamos a hacer, le vamos a meter cereza, como para hacer, no sé, un tipo cerveza de cereza, que no es como tal cerveza, pero tú me entiendes. Y pues funcionan igual que el barril normal, se ve como que si estuvieran palpitando básicamente, y por eso sabes que ya están funcionando. Ahora, la que sigue, su nombre lo dice, limonada stand, que es básicamente para hacer limonadas de la flor y la fruta que tú ya sabes. Vas a necesitar tener 5 limones, ¿ok? 5 limones para que funcione. Te va a ir gastando uno, pero tú necesitas tener en el inventario, perdón, la lengua se me traba. Necesitas tener en el inventario 5 para que funcione. Te va a quitar 1, pero necesitas tener 5, ¿ok? 5. Porque es que si te metes a la configuración de la máquina así, no te dice que necesitas 5. Pero cuando tú tienes la máquina en el inventario, te dice necesitas 5 limones para funcionar. Pero no es que te quites 5 limones, te quita un limón, pero necesitas tener un 5 en el inventario. Y es lo mismo, le pones la fruta y va a empezar a hacer una limonada de esa fruta. Pero vas a necesitar los limones, ¿ok? Ahora, este es el destilador. Este es el que hace los sirups y todo eso. Todos estos son los que tienes para hacer. Todos estos son los que puedes hacer. Y puedes hacer, además de los sirups, en específico que es caramelo. Pero para ese caramelo vas a necesitar azúcar morena y crema. ¿Ok? Que la crema ahorita te voy a decir. Esta fue la que necesitaba para hacer las cosas en la cafetera, como en la cosa de los cafés, y no sabía de dónde demonios sacarla, pero ahorita te voy a explicar. Y básicamente estos dos te dan caramelo, y de ahí pues todo lo demás son las frutas y estas flores en específico, que es la rosada, la lavanda y los pétalos de cherry blossom, ¿ok? Y te va a dar también, tiene estas verduras, que es esta, y creo que es la única verdura que puedes usar. Sí, porque todas las demás son frutas. Porque, pues, por lo regular, la calabaza, se usa más bien como si fuera una fruta, ¿no? La hacen por lo regular, ese tipo de calabaza en específico como en dulce. Entonces, por eso yo creo que también está puesta aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a meterle cerezas. ¿Por qué? Porque, pues, queremos hacer todo de cerezas. Y otra cosa, nada más que ahora voy a necesitar agarrar. Voy a necesitar agarrar. En específico, ¿lo tengo aquí o no lo tengo? ¿Dónde lo puse? Vamos a necesitar Ay, ¿qué le hice? Yo me acuerdo que tenía un destilado por aquí. ¿O lo traigo acá? No, algo le hice. Ah, mira, aquí está. Hice un destilado de naranja para que pudiera hacerte esta demostración, porque esperar a que salga el destilado ahorita, pues no sale, se tarda un ratito, entonces ahí te va. Normalmente el telar lo usamos para hacer la tela, le metemos lana y nos da tela, pero para este modelo en específico, si nosotros le metemos un destilado, nos va a dar un algodón de azúcar, básicamente, se llama Fairy Bloss, pero es básicamente como un algodón de azúcar. Entonces tú le metes tu destilado, se lo pones y va a empezar a trabajar igual que como trabaja con la lana, ¿ok? Se va a ver exactamente igual, pero
Lo diferente es que cuando esté, te va a dar el algodón de azúcar. Y pues lo descubrí también el otro día sin querer porque estaba haciendo cosas ahí con mis vacas y estaba metiendo lana y sin querer le piqué a la Q que no les había dicho, pero para ver la configuración de cada máquina, tienes que poner la flechita en la máquina y le picas a la Q y te va a dar la configuración de la máquina, ¿ok? Y sin querer le piqué y me di cuenta que podía hacer los algodones, ¿ok? Y pues así fue como lo descubrí, por eso la traje para acá también. Y ahora, se llama Blast Chiller, que es básicamente un refri, pero más que nada como el congelador. Ok, vamos a necesitar para que funcione, porque pues básicamente congelador, vamos a necesitar la lágrima helada, es para que funcione. Y la fruta, que ya la hemos estado viendo, las flores que ya la hemos estado viendo, y además vamos a poderle meter el té, o sea, el paquetito, como quien dice, el botecito de té que nos da la siguiente máquina que te voy a explicar y la bolsa de café de la siguiente máquina que nos va, que ahorita te voy a explicar. Entonces, de primero, lo que vamos a hacer es meterle la cereza, ¿ok? Es una cereza y una lágrima helada y así funciona. Ahora, a ver, ahora, esta es la maquinita de los tés. También esta no sabía qué onda, dije, porque yo le ponía, trataba de meterle la hoja de té y nada. Y ya después era como que trataba de meterle la pura fruta y nada. Y yo decía, bueno, pues si necesito la hoja de té, no daba cómo se usaba, pero pues necesitas la hoja de té y la fruta o la flor. Por eso no me daba, porque yo usaba una cosa u otra y necesitaba las dos. Entonces, necesitas la hoja de té y la fruta, que son las que ya hemos estado viendo, y las flores que ya hemos estado viendo, y te va a dar ese paquetito de como de polvo de té, como de, sí, pues eso, como de polvito de té. Y ese es el que ahorita, en la siguiente demostración, si quieres lo podemos poner para que salga, es un boba y es un latte, creo, o un, ice latte, algo así dice. Y es también para hacer los tés, pero es el té que metimos en la máquina anterior, ¿ok? Aquí te da el té como tal. Esta de al lado te da el polvito para el té y esta te da el té. Ay, esta te da el té, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ponerle, ay, no traigo, no lo agarré. Vamos a ponerle el té, que son estos. Nosotros le vamos a poner y a ver, que me salió de aquí, de usar una Will Strawberry para nuestra maquinita del té. Y ya que salió el té, pues ponemos el té aquí. Bueno, no el té, ya que pusimos el polvito del té, ya que salió el polvito del té, ponemos ese polvito del té aquí y nos va a dar una tacita de té. ¿Ok? Y ahora, para en específico, vamos a necesitar grano de café más estas frutas, más se puede decir que de recolección, porque pues es lo que dice la especificación, son como de recolección. Y unas dicen fruta, pero la mayoría se consiguen recolectando, o ya que tú tienes ya que la recolectaste, puedes hacer semillas y ya entonces puedes hacer cultivos de estas cosas. Pero por lo regular las encuentras recolectando por el mapa. Entonces, el café más ese algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir usando las cerezas. Vamos a hacer café de cereza. Ahora, lo siguiente. Para hacer la crema vamos a necesitar las mayoneseras, pero no las vamos a poder usar desde el inicio. Lo que vamos a tener que esperar es que, ya que tenemos más amistad con Marnie, hay un punto en el que ella te visita. Con necesitas obviamente tener el mod. Te visita y te dice algo así como de que ya avanzaste mucho o algo así, una cosa así. Y te dice, como que te regala crema y te dice, puedes hacer la crema ahora ya vas a poder hacer la crema, que no sé qué. Como que sí te explica cómo, pero cuando a mí me pasó, te digo que el mod está en inglés, entonces no sabía bien inglés y dije yo, ¿qué me está diciendo? Porque aparte le piqué y le volví a picar y no leí bien, entonces dije, ya puedo hacer la crema, pero dije, ¿y cómo la tengo que hacer? Probablemente sí me lo dijo, pero como adelanté el diálogo y aparte estaba en inglés, pues no supe. Y ya después, igual que con el telar, sin querer, le metí leche a la mayonesera, porque dije, estaba buscando cómo hacerlo, y como te digo que tenía mal instalado el mod, pues no sabía que si le picaba la Q,
me iba a dar todo lo que puedo hacer en la mayonesera. ¿Qué es lo que podemos hacer en la mayonesera? Pues las mayonesas las que ya sabes, ¿ok? Y además, si tú le metes leche, te va a dar mantequilla y te va a dar leche de mantequilla y te va a dar crema, ¿ok? Y la leche de mantequilla en específico pues te sirve para hacer más mantequilla. Y la crema es lo que necesitas para la máquina de café. Y además de eso, si tú le metes a la mayonesera con este mod, insisto, normalmente no funciona así la mayonesera, es porque tenemos este mod instalado. Si tú le metes estas frutas o miel o jarabe o calabaza o los limones, te va a dar estos que se llaman curd de estas frutas en específico y de estas cosas en específico. O te va a dar butter honey, que es como miel untable, digamos, no como si fuera miel no tan líquida, por así decirlo. Eso sería como la traducción medio literal de esto. Y te va a funcionar así como untables. ¿Ok? Y pues así es como se hace la crema y puedes hacer estas otras cosas. Y le tienes que meter 2. Necesitas 2 de leche para que se haga la crema. Y ahora sí, para esta máquina en específico de café vas a necesitar el café que te salga de la máquina anterior más la crema de la máquina, bueno, de la mayonesera. Y te va a dar un latte. Entonces va a ser como un cafecito de lo que hayas hecho con con el café. O sea, si hiciste café, por ejemplo, de cereza, nos va a dar el latte de cereza. Y como no ha salido nuestro de este de acá, vamos a agarrar uno de los que ya tengo guardados. Y voy a hacer, por ejemplo, este es de vainilla. Y lo metemos y nos va a dar un latte de vainilla. ¿Ok? Déjenme pausar. Listo, a ver. Ahora, otra cosa que descubrí es que para esta en específico, que es para hacer flores, necesitamos este tipo de, como de flor, como de arreglo, no sé cómo, es como un ramito de flor, pero para hacer esa flor necesitaba saber cómo hacerla y no sabía. Y ya con el mod que me deja ver cómo funcionan todas las máquinas, ya descubrí que metiéndole flores, estas en específico, te da ese ramito que necesitas para esta máquina, ¿ok? Y además, por si no sabes cómo funciona el deshidratador, pues si le metes uva, te va a dar pasas. Si le metes las frutas, te va a dar, te va a decir la tal fruta se ha deshidratado. Si le metes las setas, te va a decir la seta se ha deshidratado. Y si le metes miel, te va a dar honeycomb, que es básicamente como un panal, que lo necesitas para otra máquina que todavía no te explico. Entonces, aquí lo que necesitamos es meterle una flor. En este caso le voy a poner esta y se va a empezar a hacer como ese ramito de flor. Ahora, como no podemos esperar, yo ya tengo unas aquí y el ramito vas a necesitar 5, vas a necesitar 5 y por ejemplo, estos son de jazmín, ¿ok? Son de jazmín y le vas a meter esos 5 ramitos y se va a empezar a hacer, ¿ok? Ahora, puedes usar esos ramitos en otra máquina, pero ahorita te voy a decir en cuál. Primero te voy a explicar esta, que es aquí donde necesitamos como un combo, ¿ok? Que es básicamente un panal, un panalito de miel. Y es aquí donde vamos a poder usar esta también. Y en específico, este tipo de ramito de flor nos va a dar velas. Y si le metes cualquier esta otra flor, te va a dar jabón, ¿ok? Para demostración de usar también este tipo de ramitos, vamos a meterle este ramito para que nos dé velas. Pero si le pones una flor en específico, como por ejemplo le metes esta o le metes un girasol, te va a dar un jabón de esa flor. Y pues es lo que te da flor, una solita flor o un ramito de las flores que puedes hacer aquí y te va a dar vela o te va a dar jabón. Esta otra máquina, que es como de las primeras que puedes hacer sin necesidad de ir hasta allá con los vendedores a intercambiar las gemas por máquinas, es esta. Vas a necesitar fibra vegetal. Es una fibra y cualquiera de estas cosas. ¿Qué significa? Que con 5 frutas o 5 de estas cosas de recolección vas a poder hacer un paquete de esas frutas. Si le metes 5 leches, te va a dar un paquete de leche. Si le metes huevos, 5 huevos de cualquiera, te va a dar un paquete de huevos, un paquete de miel, un paquete de fruta, un paquete de vegetales, un paquete de flores, un paquete de peces, un paquete de huevas, bueno, básicamente esta es una canasta. Y esta también es una canasta, pero pues, sí me entiendes.
unas son canastas y otros son paquetes. Y este es como canasta de huevas envejecidas, canasta de mermeladas, de encurtidos, de juguitos y de vinos, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? 5 de cualquier cosa que te imagines y te va a dar como ese paquete, ¿no? Entonces nosotros le vamos a meter 5 cerezas porque estamos haciendo todo de cerezas. Y es se llama fragancia extractor y te va a dar incienso y te va a dar perfume. Sí, es igual que en el pasado. Si le metes la flor sola, te va a dar el perfume y si le metes como este ramito, te va a dar el incienso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como para que sea variado y no sea nada más meterle una flor, le vamos a meter el ramito para que en lugar de que nos dé perfume, nos dé incienso. Pero pues puedes hacer perfume de lo que tú quieras, ¿ok? Y yo, ¿dónde metí los perfumes? Acá metí las cosas de flor. Puedes hacer perfume de las flores que le pongas, perfume de girasol, perfume de marshmallow, perfume de lavanda. De las flores que están ahí te va a salir un perfumito. Ahora, ya por último, las 3 últimas máquinas. Esta nos va a servir para hacer smoothies, pero también nos sirve para hacer, es como un helado. Entonces, como si fuera un helado de yogur, por decirlo así. Entonces, le metes las frutas que hemos estado viendo, las flores que hemos estado viendo y te va a dar un smoothie. Pero si le metes, una nieve, te va a dar como es como una malteada, básicamente. Entonces, como queremos hacer la malteada en lugar de hacer el smoothie, porque pues, el smoothie es como lo más normal que puedes hacer, vamos a hacer primero la nieve. Y para la nieve necesitas, obviamente, la crema helada, porque pues helado necesitas algo helado, básicamente. Fruta, que ya sabes, flor, que ya sabes, es la que hemos estado repitiendo y te va a dar el helado. Entonces nosotros la vamos a hacer de cereza, helado de cereza, y cuando salga ya podemos hacer nuestra malteada. Pero como no podemos esperar tanto, voy a agarrar una de las que ya tengo hechas y la vamos a meter. Y pues básicamente así funciona. Y si le metes cualquier otra fruta normal, como si le metiéramos la cereza, te va a dar más rápido, porque sí, depende de lo que le pongas, te va a dar más rápido o no el producto. Si le metes nada más la fruta solita, te va a dar más rápido el smoothie. Pero como estamos metiendo la nieve, te va a tardar un poquito más. Y como viste, las que metimos desde ayer apenas ahorita salieron, y algunas otras se tardaron como, por decirlo así, 12 horas o un poquillo más del juego, y ya te lo están dando, ¿ok? Hay unos que te lo dan en un ratito y hay otras que necesitas esperar hasta el día siguiente. Y esta, como puedes ver también, te lo da en el mismo día. Ahora, ya por último, la última máquina que tengo yo aquí es la de chocolate, ¿ok? Igual, mismas frutas, mismas flores y todos los destilados que podemos hacer. Entonces, nos va a dar como estos chocolatitos que son como trufas, y les dice de hecho a este tipo de chocolates. Y que es una barra como tal. Entonces son como quien dice unos chocolates chiquitos en paquetes redondos y y la barra de chocolate. Depende de lo que quieras, es lo que es lo que le puedes meter. Si quieres barra, le metes los destilados. Si quieres el paquete, le metes fruta o flor. Y nosotros le vamos a poner cereza, porque todo lo hemos estado haciendo con cereza. Y eso sería todo. Son todas las máquinas que tengo. Según yo, son todas las del mod. Y también ya creo que ya son todas las que me faltaba descubrir, porque pues ya lo del telar es algo que no sabía, que no se los había puesto, pero ya se los puse porque lo descubrí. También lo del deshidratador y lo del barril, eran esos 3 también me faltaban, no sabía que los podía usar. Y pues ahorita creo que ya con eso ya quedó completo. Además de que pues todas las máquinas que ya están aquí, según yo son todas, porque son todas las que nos venden allá con los vendedores. Pero si llego a descubrir una nueva, pues ya te lo diré en un nuevo video. Pero de momento son todas las que conozco, ya son todas las que sé usar y son todas las que aprendí a usar también, porque pues de inicio no lo sabía. Todas te van a dar gemas unimos, con esos gemas unimos vas a poder ir a comprar más máquinas y a comprar los materiales si no los quieres estar haciendo. O sea, los ingredientes, y la mayoría funciona con las frutas que ya tienes o con frutas que puedes recoger del suelo, de la recolección. Entonces, pues ya básicamente es todo. Y espero que te haya servido, espero y te guste, y espero y puedas hacer tú tu propia cafetería así o mejor o más bonita que la mía, ¿ok? Y pues ya, es todo. Muchísimas gracias por mirar, te quiero mucho, nos vemos en un próximo video.